El día de hoy el tema se llama Jesús y su encuentro con Nicodemo. Jesús y su encuentro con Nicodemo. Estamos estudiando esta serie a través del Evangelio de San Juan, así que el Evangelio de San Juan nos llevaba a continuar con este tema y vamos al capítulo 3 de San Juan, capítulo 3, versículo 1. En adelante le vamos a dar lectura. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, y éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Responde Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos diste el alto honor y el alto privilegio de adorarte y cantarte, Señor. Como dice tu palabra, con himnos y cánticos espirituales. Ahora nos vas a hablar por medio de tu palabra, y te pedimos, Señor, que llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Queremos decirte sí a todo lo que tú nos tengas que hablar, sobre todo en este tema del nuevo nacimiento. Nos encomendamos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El encuentro que Jesucristo tuvo con Nicodemo, hermanos, nos ha dado uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Desde luego, porque estamos hablando del tema del nacer de nuevo, o el nacer de Dios. Muchos de los teólogos más estudiosos, más entendidos de las Escrituras, dicen o coinciden acerca de esta historia, en que este pasaje es un gran pináculo de la revelación divina, que contiene parte del oro más fino en la gran mina de oro de las Escrituras. Es decir, ellos se han dado cuenta que el tema del nacer de nuevo en este capítulo 3 del Evangelio de Juan es uno de los temas más importantes, más enriquecedores y más necesarios para toda la humanidad en general. El tema de este pasaje en sí es el Evangelio.
Cuando hablamos de evangelio, hablamos de la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el tema central de este capítulo 3 del Evangelio de Juan. De hecho, en ningún otro lugar de la Biblia encontramos afirmaciones tan claras sobre el tema del nuevo nacimiento y la salvación que en este capítulo 3 de Juan. Y verán, nosotros como cristianos podemos quizá ignorar algunas cosas de la Biblia, porque no todos sabemos todo de las Escrituras todavía. La revelación de la Escritura es progresiva para nosotros, es decir, no alcanzamos todavía a comprender todo lo que está escrito en la Biblia, porque es progresivo. El Espíritu Santo nos lo va mostrando y nos va iluminando cada día más. Sin embargo, algo muy importante que debo de decir es que los asuntos del nuevo nacimiento que precisamente tratan estos versículos es tan necesario y tan imprescindible que si alguno de nosotros ignoramos este tema del nuevo nacer, es como si estuviésemos caminando literalmente en ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Nosotros como cristianos conocemos muchos temas bíblicos, quizá muchas doctrinas bíblicas, pero muchas no. Y el hecho de no conocer al 100% toda la Escritura no quiere decir que no somos salvos. Pero un salvo es imposible que ignore el tema tan importante del nuevo nacimiento o el nacer de nuevo. En este estudio vamos a tratar asuntos muy importantes, como por ejemplo la pregunta de Nicodemo que le hace a Jesús acerca del Evangelio. Vamos a tratar el asunto de la ignorancia de Nicodemo acerca del Evangelio. También vamos a ver la ilustración o la analogía del viento que Jesús le plantea a Nicodemo acerca del Evangelio para que lo comprenda bien. Y vamos a ver también el entendimiento de Nicodemo hacia el Evangelio, es decir, si lo entendió o no y cómo lo entendió. Cuando Nicodemo, hermanos, se dispuso a visitar a Jesús en aquella noche, pues él poco se dio cuenta de lo trascendental que sería esa visita. No solo trascendental para él, sino para el mundo entero después de él. De hecho, hasta el día de hoy nosotros somos afectados positivamente a través de este encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Y es que, bueno, lo que vemos en nuestros días es que la gente en general o el mundo en general no sabe discernir cuando un evento es digno de mención o no. Por ejemplo, la mayoría de cosas, de eventos, de noticias, de situaciones que hoy leemos en el internet, pues son prácticamente sin importancia o poco importantes. Sin embargo, los eventos que involucran a Jesucristo son los que afectarán la eternidad de las personas. Por eso se le debe prestar toda la atención. Vamos a comenzar nuevamente en el versículo 1, por favor. Vaya ahí con su Biblia y ponga su separador. Juan capítulo 3, verso 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un, ¿qué? Principal entre los judíos. Hasta ahí. Este versículo menciona a Nicodemo no como un hombre común, sino como un hombre principal entre los judíos. Pero en el versículo 10, Juan escribe o menciona a Jesús como un maestro o como el maestro de Israel. En el texto que ya leímos al principio, Nicodemo tiene 3 títulos. El primer título es fariseo. El segundo título es el gobernante de los judíos o principal entre los judíos. Y el tercer título es que él es un maestro de Israel. Estos 3 títulos nos hablan del partido al que pertenecía Nicodemo, algo parecido a los partidos políticos, pero más bien un partido religioso. También nos habla de la posición que Nicodemo tenía en este partido religioso y de la profesión que Nicodemo tenía en este partido religioso. ¿Cuál era este partido religioso? Él era un fariseo. Nicodemo era un fariseo, igual que Saulo también era un fariseo, Y les explico, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un partido religioso que surgió en la época de los macabeos y fueron llamados separatistas
en burla de sus enemigos, porque se habían separado del ambicioso partido político de su nación. Cuando ellos se separan de este grupo político, entonces ellos son catalogados o etiquetados como fariseos, que significa separatistas, como separados, se separaron de nosotros. Los fariseos eran también los exponentes y guardianes de la ley escrita y oral de Dios. Esto es muy importante. Ellos eran considerados como un grupo conservador, porque también había otro grupo religioso que era el grupo de los saduceos. Los saduceos era un grupo religioso, pero que ellos no creían, por ejemplo, en la existencia de los ángeles. Los saduceos tampoco creían en la resurrección. Los fariseos eran el otro grupo opuesto, que sí creían en los ángeles y sí creían en la resurrección. Y aunque los fariseos tenían mucha razón en muchos puntos de la doctrina, ellos cometieron un error muy grande. ¿Cuál fue el error que cometieron? Ellos hicieron de la religión un legalismo aterrador, ¿sí? Ellos prácticamente elaboraron un sistema de salvación por obras. Y ustedes recordarán el lavado de los platos, el lavado de los utensilios, esto, lo otro. Ellos le atribuían a todo esas obras meticulosas de limpieza externa poderes salvíficos o de salvación. Por eso es que ellos convierten la ley escrita y la ley oral de Dios en un legalismo. Legalismo, cuando hablamos de legalismo, es el sistema de salvación por obras. Haz esto para salvarte, no hagas esto si quieres ser salvo. Eso es legalismo. Por cierto, los fariseos se opusieron mucho a Cristo. De hecho, ninguno de todos los grupos religiosos, o específicamente estos dos, saduceos y fariseos, se opusieron tanto a las doctrinas de Cristo como el grupo de los fariseos, donde pertenecía Nicodemo. Se opusieron tanto a Cristo que comenzaron a planear su muerte al principio de su ministerio terrenal y formaron parte del grupo que se organizó o que organizó el arresto de Cristo en el Getsemaní al final también de su ministerio. O sea, que desde el principio hasta el final ellos estuvieron encima de Cristo para destruir su ministerio. Sin embargo, Nicodemo, aunque también era un fariseo opositor, él era la excepción de los demás fariseos. La Biblia dice que la posición de Nicodemo era la de un gobernante de los judíos o principal de los judíos. Esta frase indica que Nicodemo tenía la posición de un miembro del Sanedrín. ¿El Sanedrín qué era? El Sanedrín era el poderoso cuerpo de gobierno religioso de todos los judíos, ¿sí? Por eso es que entre todos hablaban de llevar a la muerte de Jesús. Ellos, en un gobierno absoluto entre fariseos, hablaban, llegaban a los acuerdos y consumaban las decisiones entre ellos. Este Sanedrín consistía entre 70 y 72 miembros. Los miembros estaban compuestos por jefes de sacerdotes, por escribas, también llamados abogados, y ancianos. Ahora bien, no olvidemos que ellos están en la época romana, donde Roma tiene todo el control judicial o civil de todo el pueblo. Los romanos controlaban ese gobierno civil en ese entonces, pero el Sanedrín ejercía el gobierno en el área de la religión. El Sanedrín era tan poderoso que tenía el derecho de dictar sentencia de muerte. Sin embargo, ellos no tenían el poder de ejecutar esa muerte. Por eso es que cuando ellos llevan a Jesús a juicio ante el Sanedrín, ellos dicen: muerte, que vaya a la cruz, sentenciado a muerte, pero ellos no lo pueden ejecutar. Lo entregan a Roma y Roma es quien lo ejecuta, Entonces, el poder de ejecución estaba únicamente en mano de los romanos, no del Sanedrín. Así que Nicodemo pues tenía una posición muy importante en la comunidad judía, ya que él pertenecía al Sanedrín, Nicodemo. Ahora bien, cuando Juan dice que Nicodemo era el maestro de Israel, nos está diciendo que esa era su profesión. ¿Cuál? Era maestro. ¿Maestro de qué? De la palabra, ¿sí? Maestro de la ley, maestro de la palabra. Por cierto, Nicodemo era un maestro muy prominente. Él era un maestro muy inteligente. Nicodemo era un maestro muy estimado. Él era un maestro muy famoso, muy conocido en aquella época. Por eso es que
no solo era maestro, en el griego se traduce como el maestro. Nicodemo era un maestro o el maestro de la palabra de Dios. No era un maestro, él era el maestro de la palabra de Dios, era el superior de los maestros, era el más grande de los maestros. Sin embargo, Nicodemo se encontraba en una posición de ser enseñado, no de enseñar. Y Cristo le enseñó mucho a Nicodemo en aquella noche que lo fue a visitar. Nicodemo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, se sentó a los pies del más grande de todos los maestros cuando visitó al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que estamos haciendo hoy usted y yo, ¿no? Sentados a los pies del más grande maestro. Ahora, ¿en qué momento dice Juan que Nicodemo buscó a Jesús? Ahí en el versículo 2 dice así: vino a Jesús, ¿en qué momento? De noche. Hay que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué buscó a Jesús de noche? Alguien dice por ahí, pues porque quiso ir de noche, y no hay que hallarle ningún significado a lo que la Biblia no dice. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay por lo menos dos explicaciones lógicas. Así está bien el audio ya, por favor. Hay dos explicaciones lógicas. Número uno, porque era el momento más conveniente, ya que durante el día Jesús le enseñaba a las multitudes y no había una buena oportunidad para que Nicodemo platicara con él. Jesús era un hombre que todo el tiempo la gente lo rodeaba, lo buscaba, se le acercaba, y él todo el tiempo estaba atendiendo las necesidades y enseñando. La segunda razón lógica de por qué Nicodemo lo fue a buscar de noche es porque sentía miedo de que se enteraran sus compañeros fariseos. ¿Por qué decimos eso? Porque Nicodemo era amigo de otro hombre llamado José de Arimatea, ¿sí? Este José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo de Jesús en secreto por temor de los judíos. Y este hecho de que José de Arimatea era discípulo en secreto, o como nosotros decimos, era de la secreta, ¿sí? Cristiano de la secreta. ¿Ya saben cuáles son esos? Bueno, de esos que nomás ellos saben que son cristianos. Nadie más sabe que son cristianos, ni les gusta decirle a nadie que son cristianos por el motivo que tú quieras. Así era José de Arimatea. Y el hecho de que Nicodemo es amigo de José de Arimatea, este hombre que a escondidas es discípulo, pues enfatiza la idea de que Nicodemo eligió la noche para visitar a Cristo por temor o por vergüenza de sus compañeros fariseos. ¿Sí? A lo mejor José de Arimatea le dijo: ¿sabes qué? No, es que lo que tú quieres hacer está muy grueso, y si se dan cuenta, pues te van a sacar del Sanedrín. Hazle como yo, mira, pues nadie sabe. ¿Por qué no lo vas a buscar de noche? Es una suposición solamente. Ahora, esto es delicado, hermano, porque esto de que José de Arimatea era discípulo de Jesús en secreto por medio de los judíos, nos enseña un principio muy básico en el cristianismo. Y ese principio básico en el cristianismo es que ser un discípulo secreto no es nada honorable a los ojos de Dios, ¿sí? Nadie puede decir soy cristiano, o nadie puede pensar, mejor dicho, soy cristiano, sin decirlo y sentirse bien delante de Dios. No podemos sentirnos bien ni en paz, ni andar por la vida con una conciencia tranquila sin que la gente sepa que somos cristianos, ¿sí? Alguien dijo lo siguiente: si los cristianos pueden ser mudos en no hablar de su fe, hay algo terriblemente mal en su cristianismo. Eso, que son mudos y que a nadie le hablan de su fe. Así que, hermanos y amigos que hoy nos visitan, hay un peligro, un gran peligro en seguir siendo un discípulo secreto. ¿Cuál es ese peligro? Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo. Solo anote porque no nos va a dar tiempo de esperarlo, pero anote. Jesús dijo en Mateo 10:32 que cualquiera que le confiese delante de los hombres, dijo Jesús, a él también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres,
a él también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, no es cualquier cosa ser un discípulo secreto de Jesús, conlleva sus consecuencias. Ahora, vamos a leer la charla que tuvo Nicodemo con Jesús. Es una charla como de investigación. En el verso 2 de Juan 3 que estamos leyendo dice que Nicodemo le dice a Jesús así: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es impresionante, hermanos, notar dos características en esta declaración de Nicodemo a Cristo. Número uno, notamos el respeto por Cristo, respeto que le tiene Nicodemo a Cristo. Y número dos, el reconocimiento a Cristo. Cuando hablo del respeto a Cristo es cuando Nicodemo le dice a él rabí, o también traducido, mejor dicho, como rabino. Y ese término de rabino es un término de muchísimo respeto. Nicodemo pudo haber llamado a Cristo de muchas maneras. Le pudo haber llamado Jesús, le pudo haber llamado como otros le llamaban Nazareno, le pudo haber dicho carpintero, o oye, tú eres el hijo de María, ¿sí? O de alguna otra manera. Pero el hecho de que lo llamara rabí o rabino fue algo que lo distinguió como alguien mucho mejor que sus colegas del Sanedrín. Porque no olvidemos que Nicodemo era el maestro en el Sanedrín. Entonces, cuando él le dice a Jesús rabino, él está diciendo, bueno, eres mucho mayor que mis compañeros del Sanedrín y bueno, creo que también puede ser mayor que yo. Voy a ir aclarando todo esto poco a poco. Pero también hay algo muy importante que decir, que no todos los que le llamaron a Jesús rabino o rabí fueron sinceros como Nicodemo. Porque tú puedes decirle a él rabí y no es tu rabí realmente. Puedes decirle Señor y no es tu Señor. Puedes decirle maestro y realmente no te dejas enseñar por él. Por ejemplo, Judas Iscariote le dijo a Jesús rabí, ¿sí? En el jardín del Getsemaní, en el momento en el que lo traicionó. Entonces es diferente el sentido de Nicodemo al sentido, por ejemplo, de Judas Iscariote. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Jesús maestro o rabí? Podríamos hacerlo, ¿no? Y reconocerlo como tal. Maestro, enséñame tu palabra. Maestro, enséñame a ser un buen esposo. Maestro, enséñame a ser una buena esposa. Enséñame a ser un buen padre, a tratar bien a mis hijos. O enséñame a ser un buen hijo. Maestro, enséñame tu palabra. Maestro, enséñame a ser un buen discípulo. Maestro, enséñame a ser un buen servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Suena bien. Sin embargo, realmente eso no significa gran cosa, sino hasta que sus enseñanzas reflejan frutos verdaderos en nosotros. A eso se refirió Jesús cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando, oiga bien, y cuando nuestros frutos hablan, no es necesario que nosotros hablemos tanto, porque nuestra vida habla mucho más que nuestras palabras. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? A un amigo mío en el trabajo le decían el diablo y era cristiano. Entonces su vida hablaba mucho más de lo que él decía que era, ¿sí? Pero el uso aquí de la palabra rabino refleja no precisamente aceptación de la doctrina, tal vez un poco sí en Nicodemo, pero más bien reflejaba buenos modales. O sea, el hecho de que Nicodemo le dice rabino a Jesús, se está mostrando como un hombre respetuoso, un hombre de modales, un hombre de educación, que dicho sea de paso, muchos modales y mucha educación también le falta hoy en día a la iglesia cristiana para dirigirse a sus padres, para dirigirse a sus hermanos, para dirigirse a los ancianos, para dirigirse a nuestras autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una época donde no hay modales, no hay respeto casi por nadie, y esto también se manifiesta en la iglesia. Y hay muchas maneras de ejemplificarlo. Es lamentable que aún los cristianos no podamos ser ejemplos de buenos modales en la sociedad. Pero algo interesante dijo Nicodemo, le dijo, sabemos.
¿Por qué habló en plural Nicodemo? Porque dijo: maestro o rabino, sabemos que vienes de Dios. ¿Sabemos? Él estaba solo. Nadie estaba con él. Él solito fue a visitar a Jesús. Bueno, ¿sería porque no quería comprometer su opinión personal? Creo que sí. Miren, muchos cristianos hacen lo mismo el día de hoy. ¿Qué hacen? Se escudan detrás de otros porque no quieren comprometerse personalmente. Un día un ministro de aquí de la iglesia habló conmigo y me dijo: pastor, mire, quiero decirle algo. Yo soy la voz de muchos de aquí que tienen muchas cosas en contra de la iglesia. Y yo le dije: a ver, tú eres la voz de muchos que ni siquiera han venido a hablar conmigo. A ver, ¿y quiénes son esos muchos que tú dices? No, nada más yo no estoy de acuerdo en esto. Ok, ¿qué estaba pasando, hermano? ¿Qué pasó con este ministro? Bueno, que él era el único que se sentía mal. No había otros, pero él involucró a otros. Él era el único que se sentía así, pero él no tenía el valor de decir: yo soy el que me siento mal, o yo soy el que no estoy de acuerdo con esto, yo soy el que no me parece esto y aquello. Bueno, si me hubiera dicho: yo soy el que me siento solo, hubiera orado por él y le hubiera presentado unos 500 hermanos de entre nosotros para que dejara de sentirse solo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Así sucedió con Nicodemo. Él se escudó detrás de otros que ni siquiera Nicodemo. Jesús era alguien especial. ¿Estás convencido de eso? ¿Sí? Miren, Nicodemo nunca tuvo el coraje de decirle públicamente, pero aquí revela que está convencido de que Cristo es venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios, le dijo. Luego le dice: sabemos que eres un maestro. Este reconocimiento a Cristo como maestro es verdadero porque Jesucristo fue ciertamente un maestro, y de hecho ninguno enseñó mejor que nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Amén. Pero óiganme esto: Cristo es más que un maestro, porque Cristo no solamente nos enseñó las doctrinas bíblicas con toda claridad. Cristo también nos enseñó por medio de su vida y su ejemplo el camino a la salvación. Por eso es que Él es el maestro en excelencia. ¿Cuántos decimos amén a esto, hermanos? Miren, muchos en la sociedad con gusto reconocen a Jesús como un gran maestro, pero muy pocos lo reconocen como su Salvador. ¿Y saben qué? Ninguna sociedad se va a salvar solo por reconocer a Jesús como un buen maestro. Una sociedad se va a salvar hasta que lo reconozcan y lo reciban como el Salvador de sus vidas. ¿Sí? Nicodemo luego plantea una especie de prueba a Cristo cuando le dice: ningún hombre puede hacer estos milagros que tú haces excepto que Dios esté con él. Ningún hombre, a menos que Dios esté con él. Verán, es cierto que los milagros que Cristo realizó fueron con el propósito de autenticar su ministerio terrenal o su ministerio mesiánico. Eso es cierto. Las sanidades, el abrir los ojos a los ciegos, el levantar a los paralíticos de su camilla, el expulsar demonios, liberar a la gente, el hacer milagros, prodigios, calmar la tempestad, multiplicar los panes y los peces. Todo eso, hermano, eran señales que autenticaban a Cristo como el Mesías. Eso es verdad. De hecho, todos los que rechazaron sus milagros que lo autenticaban como Mesías fueron severamente condenados por no haber creído en Cristo cuando vieron esos milagros. Por ejemplo, Jesús se dirigió a los de Corazín y Betsaida y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ti, los milagros, las señales que se hicieron en ti, se habrían hecho en Sodoma, hace tiempo se habrían arrepentido. Es decir, que los milagros y señales que a Cristo lo autenticaban como el Mesías y Salvador, tenía que llevar a la gente ¿a qué? Hacia el reconocimiento de que Él era el Salvador de sus vidas, y que el Salvador venía más que interesado en hacer muchos milagros, en perdonar pecados y salvar almas.
¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Ahora, Jesús hizo muchos milagros, sí, no lo negamos, gloria a Dios, pero escuchen bien, los milagros nunca fueron considerados por Cristo mismo como la prueba máxima de su ministerio mesiánico aquí en la tierra. Ni siquiera Él, repito, consideró sus milagros, por muy prodigiosos que fueran, como la prueba máxima de que Él fuera el Mesías. Es decir, Él nunca dijo: por medio de los milagros que yo les voy a demostrar, tienen que creer que yo soy el Mesías. Esa no era la forma de pensar de Cristo, ¿sí? ¿Saben dónde se encontraba la prueba máxima de que Él era el Mesías y el Salvador? En su palabra. Y se lo voy a demostrar. Leamos Juan capítulo 10, versículo 38. Juan capítulo 10, verso 38. Dice así, dice Jesús: si no me creéis, si no me creéis se refiere a sus palabras. Si no me creéis a mis palabras o a lo que yo les enseño, creed que las obras. Ahí está claro. Pero si ustedes se dan cuenta, pone en orden de prioridad la palabra. Si no le creen a mi palabra, créanle a mis milagros, porque los milagros los van a dirigir ¿hacia qué? Hacia la palabra, y la palabra los va a llevar hacia la salvación por medio del arrepentimiento de sus pecados, por medio de la fe. Otra versión dice: pero si yo lo obedezco a Dios, crean en lo que yo hago, aunque no crean en lo que les estoy diciendo. Entonces noten lo siguiente: Nicodemo reconoció que los milagros que Cristo hacía eran porque Dios estaba con él. Sin embargo, no está reconociendo la mayor prueba. ¿Cuál? La prueba que las palabras de Jesús también reflejaban que Dios estaba con él. Eso no está reconociendo Nicodemo, porque le dice: maestro, ¿verdad? Nadie que pueda hacer estos milagros que tú haces, puede dudar. ¿Por qué? Porque solo aquel, ¿cómo dice? Ningún hombre puede hacer estos milagros que tú haces, excepto que Dios esté con él. ¿Me estoy explicando? Él habla de milagros. Jesús le está dando prioridad ¿a qué? Díganlo fuerte. A su palabra, que son sus enseñanzas. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy va a las iglesias solo por milagros? ¿No? ¿Cuánta gente hoy va a las iglesias solo por una oración milagrosa? Pastor, me está yendo mal, necesito que me ore, porque ya mañana es lunes, entonces óreme, ore por mí, ore por mí. Vienen por... Y a muchos de ustedes les he tenido que decir: hermanos, la oración no es milagrosa. Yo voy a orar por ti y ¿sabes qué? Nada te va a pasar, porque para que algo pase en ti va a depender de tu encuentro personal con Cristo. La respuesta se la tienes que dar tú a Él. Claro, yo te apoyo en oración, yo te animo a que sigas adelante, pero mi oración no va a servir de mucho. Las iglesias están llenas de gente que va por milagros, pero ¿cuántos asisten realmente para escuchar su palabra? Esa es la realidad, y esa es la tragedia de muchas iglesias hoy en día. Hay iglesias donde se la pasan hablando de milagros, milagros de sanidad, milagros financieros, milagros sobrenaturales, milagros inusuales, y la gente atiborra esas congregaciones. Pero la iglesia que se preocupa por darle énfasis a la predicación de la palabra, al evangelio, a la santidad, a la lucha contra el pecado, a predicar del camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, del infierno, hablar contra la inmoralidad sexual, hablar de las doctrinas más fundamentales para la salvación del hombre, como la justificación por la fe, la redención, la salvación, la resurrección, el evangelio, la venida de Cristo. Nadie quiere hablar, la gente no quiere ir a esas iglesias.
Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Si ellos también se querían ir, llegan y le dicen: maestro, la gente se está yendo porque les estás hablando muy duro la palabra. Y Jesús le dice a ellos: si ustedes también se quieren ir, váyanse, ¿no? ¿Y qué le responde Simón Pedro a Jesús? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes, diga usted, ¿qué? Palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras y nosotros hemos creído, le dijo Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dense cuenta, Pedro nunca dijo: no, Señor, si solo tú haces milagros increíbles. No le dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú haces milagros prodigiosos? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú haces milagros inusuales? No se lo dijo. Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras, enseñanza, doctrina de vida eterna? En otras palabras, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras inusuales? Solo tú te atreves a hablar lo que otros no. Solo tú te atreves a decir quién es la gente. Los fariseos no, los saduceos ni siquiera creen en la resurrección, pero tú sí nos hablas derecho y dices: fariseo ciego, fariseo hipócrita, nubes sin agua, cisternas rotas, sepulcros blanqueados, fuentes rotas, cisternas rotas. Él sí, Jesús les enseñaba palabras que dolían, pero los llevaba a la salvación. Amén. Hermanos, mire, lo digo con todo respeto, hoy todas o la mayoría de las iglesias e incluso de las religiones hablan de lo mismo. Y es tan aburrido. Tú vas a la iglesia que sea, a la religión que sea cristiana o la que tú quieras, y todos te hablan de que Dios te quiere exitoso, Dios te quiere poderoso, Dios te quiere especial, Dios te quiere súper exitoso. Qué aburrido, hermano. Y qué fastidio estar oyendo siempre lo mismo. Ahora, miren, Pedro, sin duda, él había visto muchos milagros que tuvieron un gran impacto en su vida. Sí, por supuesto, pero lo que unió definitivamente a Pedro con Cristo fue el hecho de que Cristo tenía las palabras de la vida eterna. Eso es lo que unió a Pedro. Y nosotros, hermanos, como iglesia, Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida, ¿no es cierto? En mi vida ha hecho muchos milagros, en mi familia ha hecho muchos milagros, en tu vida personal, en tu familia personal ha hecho muchos milagros. Milagros de sanidad impactantes, impresionantes, sobrenaturales. Apenas hace dos días mi esposa estaba cocinando y varios guisados y agarró la olla express caliente así y la soltó, le quemó. Inmediatamente se le empezaron a hacer las bolsitas, ¿verdad? Oré por ella, hermano, a los, no sé, 15 minutos, 20 minutos, estaba como si nada. Gloria a Dios. Tantas cosas que Dios nos ha guardado, tantos milagros de sanidad. No solo eso, también financieramente. A veces ya llegó el día en que se nos tenía que acabar el gas y nos duró 15 días más, ¿no? No había gasolina y gloria a Dios, ¿verdad? Algo hizo el Señor que nos ayudó y aquí estábamos la mayoría hace 8 días, gloria a Dios. Dios hace milagros hasta el día de hoy y de todo tipo, y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por sus milagros? Pero escuchen bien, pero lo que nos ha... Bueno, dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tus milagros. Miren, pero lo que nos ha hecho permanecer pegados a Cristo ha sido su palabra. Porque su palabra cada día nos afirma más en sus caminos y en nuestra salvación. ¿No es cierto? Podemos decirle como Pedro: Señor, ¿a quién iremos nosotros también? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Bueno, y después de esto, pues Jesús aprovecha para la introducción al Evangelio, para introducir a Nicodemo al Evangelio. No perdió tiempo en contarle Jesús acerca del Evangelio, y para esto Cristo usó la figura de un nuevo nacimiento para explicarle cómo se recibe la obra del Evangelio sobre la vida del hombre. Primero le explicó la naturaleza del nuevo nacimiento.
Y miren, para distinguir el nuevo nacimiento, nosotros de otros nacimientos, solo le voy a mencionar rápidamente los 5 diferentes tipos de nacimiento. Dentro de estos 5 incluye el nuevo nacimiento o el nacer de Dios. Número 1, el nacimiento de la tierra o el nacimiento del cielo. Solo anótenlo, Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra o del suelo y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Este es el nacimiento de Adán. Fue el primer hombre que fue creado desde la tierra o desde el suelo. Hay una oposición obviamente a este tipo de nacimiento que viene de los evolucionistas que dicen que el hombre viene del mono y que fue evolucionando poco a poco, pero eso es una tontería y eso es ridículo y todos nosotros ya lo sabemos. El segundo nacimiento es el parto quirúrgico, Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Se dieron cuenta? Este es el nacimiento de Eva. Es la primer mujer que surgió de una cirugía o de cirugía divina. También hay una oposición que dice que es imposible que de una costilla pueda salir otro ser humano, pero nosotros sí lo creemos porque lo dice la palabra de Dios. En tercer lugar, o el tercer nacimiento, es el nacimiento del saco donde se gesta el bebé. Juan 16:21. Dice así: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz al bebé, ya no se acuerda de la angustia porque por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Este, hermanos, es el nacimiento en el cual el bebé nace del saco del agua de la madre, y la alegría de ese nacimiento es la alegría que trae a nosotros los padres. Cuarto nacimiento es el nacimiento del Salvador. ¿Sí? El primer nacimiento fue desde la tierra, que es el de Adán. El segundo nacimiento fue quirúrgico, que fue el de Eva. El tercer nacimiento, ¿cuál fue? Dijimos, el del saco del bebé. El cuarto nacimiento es el nacimiento del Salvador, Mateo 1:23. Dense cuenta que son distintos todos. He aquí una virgen, siguiendo siendo virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el nacimiento virginal que involucra la encarnación de Cristo, que fue producto del Espíritu Santo. Los científicos, sobre todo, niegan este hecho sobrenatural. Sin embargo, la alegría de este nacimiento es la alegría traída al mundo. Por ejemplo, cuando el ángel se le apareció a los pastores, dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el quinto nacimiento es el nacimiento del Espíritu. Es el que estamos estudiando en Juan 3, verso 7. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Este es el nacimiento del que habló Cristo a Nicodemo. Es el nacimiento producido, nuevamente lo digo, por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, este es el nacimiento más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el nacimiento que cambia el destino de nosotros, el destino del hombre. Sí, nuestro destino era el infierno. Cuando experimentamos este nuevo nacimiento, el destino ahora es el cielo. ¿Por qué? Porque es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. Tampoco es un nacimiento por haber llenado la membresía de la iglesia. En muchos lugares dicen, si usted en el momento en el que se hace miembro de esta iglesia, usted en ese momento es salvo, o en ese momento usted nació de nuevo. No estamos hablando de eso. Tampoco es un nacimiento producido por el bautismo de bebés, ni tampoco es un nacimiento de nuevo producido por el bautismo de nosotras las personas mayores. Más adelante lo voy a explicar. Este nuevo nacimiento es la obra de Dios en el hombre. Nacer de nuevo deja totalmente fuera la posibilidad de salvarnos por buenas obras. Jesús compara este nuevo nacimiento con el viento
y plantea la analogía del viento. Versículo 8 de Juan 3. Le dice Jesús a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Notan la comparación? Viento y Espíritu Santo. Y esta comparación del viento con el Espíritu Santo nos da algunos aspectos importantes de su obra para el nuevo nacimiento. Primero, vamos a hacer una comparación entre el viento y el Espíritu Santo, porque es la comparación que hace Jesús del viento con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es independiente del hombre, ¿sí? Nuestro texto dice que el viento sopla donde quiere. La palabra que se traduce como quiere significa donde determina. Entonces, esto nos habla de algo muy importante, que es otra doctrina muy importante: la soberanía de Dios. ¿Me estoy explicando? Y que en su soberanía Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere, a la hora que Él quiere. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso, hermano? Entonces, el viento es independiente del hombre, sopla donde quiere. La obra del Espíritu Santo es independiente del hombre. Lo voy a explicar un poquito más en el segundo punto. El Espíritu Santo es invencible. Por eso dice que el viento sopla donde quiere, y habla del poder del viento en su sentido original en el griego. ¿Qué significa? Que si el viento sopla donde quiere, significa, y si el nuevo nacimiento está asociado con la salvación, significa que la salvación es el resultado del poder de alguien. Ese alguien es Dios. La salvación es el resultado del poder de Dios, no del designio de los hombres. Para que quede más claro, ningún predicador puede decirle a la gente, por ejemplo, cuando yo te sople vas a recibir al Espíritu Santo. Ningún predicador puede decir, cuando yo te toque vas a recibir la unción del Espíritu Santo. O cuando yo te toque o cuando yo te sople vas a nacer de nuevo. ¿Verdad que no? ¿O sí? Todas esas son doctrinas de demonios, porque no hay sustento bíblico. Pablo dijo claramente en Romanos 1:16 que la salvación es el resultado del poder de Dios y de nadie más. Es del designio de Dios, no del designio de los hombres. Hermano, yo puedo tenerte la mejor de las intenciones y el más grande amor y el más grande cariño y mis más grandes deseos para ti, pero eso no quiere decir que si yo te digo, hermano, cuando yo te sople vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser lleno del Espíritu Santo, por favor, porque eso no es designio del hombre. Eso es el poder de Dios para salvación. Pablo lo dijo: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Es claro esto, hermanos? En tercer lugar, el viento es gratis. ¿O alguno de ustedes está pagando alguna cuota? Hasta ahorita no, gracias a Dios, ¿verdad? Hace muchos años, hace como 20 años, un hermano me decía, vas a ver, al rato nos van a vender el agua en botellitas. No, estás loco, le decía. Hoy todos andamos tras las botellas y hasta escogemos marca, Bonafón y Xieli, ¿verdad? Ojalá y no al rato nos vendan oxígeno en botellas, ¿no? Pero hasta hoy el viento es gratis. Entonces, la comparación quiere decir que también el Espíritu Santo es gratis. No tiene ningún costo, hermanos. Por eso el nuevo nacimiento es un regalo. Pablo dijo que la salvación es un don de Dios. Y la palabra don significa regalo. Es algo gratuito. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? La salvación es gratuita por medio de la fe. Entonces, no podemos comprar la salvación. No tienes que dar dinero a nadie, sea un predicador, sea algún sacerdote, sea algún líder, para llegar al cielo. A veces escuchamos a gente que dice, con una ofrenda de 10,000 pesos
estarás sembrando para la salvación de tu hijo perdido. Con una ofrenda de tantos miles de pesos, estás sembrando para que tu marido cambie, tu marido inconverso. Todas esas son mentiras infernales, hermanos. La salvación es gratis y solo se obtiene por gracia, por medio de la fe, y viene posterior o pegado con el nuevo nacimiento. Número 4. El Espíritu Santo es inagotable. No olvide, Jesús está haciendo una comparación entre el Espíritu Santo y el viento. El viento nunca se acaba, cada día lo recibimos. Igualmente Dios tiene suficiente salvación para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Me oyó bien? Dios tiene suficiente salvación para todos nosotros. Algunos dicen que no, que la salvación es solamente para un grupo de elegidos, pero no, el viento es inagotable. Y si el viento es inagotable, su salvación es inagotable. ¿O por qué entonces la Escritura dice en Hechos capítulo 2 versículo 21 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? ¿Sí? No dice que solo un grupo de elegidos, privilegiados, seleccionados, acogidos, casi favoritos. No. La Escritura dice todo aquel que invocare el nombre del Señor puede recibir la salvación. Amén. Dios nunca va a rechazar a nadie, hermano, porque Dios siempre tiene salvación disponible y abundante para todo aquel que quiera. Nuestra falta de fe en Cristo es lo único que puede limitar la salvación, pero no la falta de salvación en sí. Número 5, el Espíritu Santo es indispensable. Nosotros necesitamos del viento o morimos. Por ejemplo, las grandes ciudades como esta, la Ciudad de México, hermanos, necesita viento. Necesitamos viento, o el smog, nos va a matar un día, ¿verdad? Lo necesitamos. De la misma manera debemos tener la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, o el hombre morirá en sus pecados. Necesitamos nacer de nuevo. Número 6, el Espíritu Santo está lleno de sabiduría. Jesús le dijo a Nicodemo del viento: puedes oír su sonido, pero tú, Nicodemo, no sabes. ¿No sabes qué? No sabes, pues no sabes, iba a decir nada, pero no, sí sabía cosas, ¿verdad? No sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. No sabemos nosotros tampoco muchas cosas sobre el viento. Pero es tan sabio el viento en su función que dependemos de él. No sabemos cómo sopla, no sabemos por qué sopla, no sabemos de dónde sopla, no sabemos bien de dónde viene. Y todo eso refleja la gran sabiduría de Dios, que está muy por encima de la sabiduría del hombre. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Muchos se jactan, por ejemplo, inventando estrategias, según ellos, para que las personas reciban al Espíritu Santo. Pero estamos hablando que el Espíritu Santo está lleno de sabiduría. Y que Jesús le dijo a Nicodemo: tú no sabes ni cómo viene, ni de dónde viene, oye su sonido, no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero muchos predicadores hoy se jactan de saber mucho sobre el Espíritu Santo. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, los golpean con su ropa ungida, les echan agua desde el púlpito, ya lo dije, les soplan desde el micrófono, los empujan hasta que se caigan, hacen ademanes con sus manos, ¿verdad? Yo sé que tanta cosa, y avientan ahí al Espíritu Santo para que lo reciban. Ya lo hemos dicho, le cuentan al Espíritu Santo 1, 2, 3, y cuando yo diga 3, recibe el Espíritu Santo ahora. Pero todas esas cosas, ¿sabe de dónde provienen? Del hombre. No provienen de Dios, y peor aún provienen de Satanás, que está detrás de todo engaño, porque nada de estas cosas tienen que ver con Dios. ¿Lo creen? El viento sopla donde quiere, pero tú no sabes cómo. Tú no sabes, hermano, yo no sé pastorear la iglesia del Señor. Es el Espíritu de Dios en mí el que sabe y me dice cómo pastorear su iglesia. Si Él no estuviera en mí, esto yo ya lo hubiese echado a perder desde hace muchos años.
Pero cuando el Espíritu Santo está en uno, nos guía con toda su sabiduría, porque yo no sé, Nicodemo tampoco lo sabía, pero hoy muchos dicen que saben todo. Entonces abra bien sus oídos, por favor. El nuevo nacimiento refleja entonces ¿qué? Sabiduría ¿de quién? De Dios, no sabiduría nuestra. Y Cristo nuestro Salvador se llama a sí mismo la sabiduría de Dios. ¡Qué maravilloso! Pablo lo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Wow! Vaya, ¿ante quién está Nicodemo? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ante quién estamos hoy nosotros? ¿Ya se dieron cuenta? Ante la sabiduría de Dios. Este es un buen lugar para un gloria a Dios fuerte, hermanos. Estamos ante la sabiduría de Dios, Cristo mismo entre nosotros. Y Jesús le dice a Nicodemo en el verso 5 del capítulo 3 de Juan: Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, sencillamente no puede entrar en el reino de Dios. Repito, muchos creen que aquí el agua representa el bautismo en agua, pero no representa eso, porque el bautismo en agua representa, cuando nos bautizamos en agua, representa muerte, no vida. Morimos para el mundo, resucitamos para Dios. ¿Sí? Además, si nosotros aceptamos que aquí el agua representa el bautismo en agua, estaríamos aceptando que el nuevo nacimiento o la salvación es por obras, lo cual no es así. Es como si yo te estuviera diciendo: si te bautizas vas a ser salvo, y si no te y es una cosa que no es cierta, porque el ladrón en la cruz nunca se bautizó y Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, o que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se salvó, perdón, nunca se bautizó, pero fue un hombre salvo. Amén. Entonces la salvación no es por obras. El agua en este texto habla de la palabra de Dios. Entonces, nacer del agua representa que nacemos de Dios por medio del Espíritu Santo, sí, pero en el momento en el que recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. En ese preciso momento viene la obra del nacer de nuevo, y junto con la obra, nuestra salvación. ¿Sí? Al mismo tiempo que abrazamos la palabra y creemos en su palabra, viene el Espíritu Santo y produce la obra del nacer de nuevo, y junto con el nuevo nacimiento, nuestra salvación. O sea, al mismo tiempo, nuestro nombre se está escribiendo en el libro de la vida. Qué maravilla, ¿no? Textos como, solo anote, textos como Santiago 1:18 dice que Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez es la palabra, el poder de la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos, ahí está el nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, o sea, no volvimos a nacer otra vez de mamá y papá biológico, sino ahora de una simiente incorruptible, que viene por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya, ¿no? Luego Jesús, hermanos, bueno, aquí queda demostrado que el nuevo nacimiento es producido por el oír la palabra de Dios. Luego Jesús le plantea a Nicodemo la necesidad que él tiene del nacer de nuevo. Entre el verso 3 y verso 7 de nuestro texto, Juan 3, verso 3 y verso 7, le dice Jesús a Nicodemo: solamente que un hombre nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el verso 7 le dice: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, si Nicodemo, quien era un líder religioso en Israel,
que era miembro del Sanedrín, que era un respetado maestro religioso, necesitaba nacer de nuevo para ser salvo? Entonces, imagínense ustedes todas las clases de la humanidad si no necesitan también el nacer de nuevo para salvarse. Es pura lógica elemental. Mucha gente podría pensar y decir, bueno, es que yo no soy tan malo. Solo los malos necesitan nacer de nuevo, los asesinos, los violadores. Las personas más malas son las que necesitan nacer de nuevo. Alguien dirá, yo no soy tan malo. Sin embargo, aquí se nos dice que incluso una persona altamente religiosa, como Nicodemo, necesitaba también nacer de nuevo si quería salvarse. Así que tanto las personas religiosas como las no religiosas, hombres como mujeres, niños, adultos, ricos y pobres, famosos y no famosos, respetables y no respetables, todos necesitan nacer de nuevo para salvarse. Nadie está exento de esta necesidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y esta es una necesidad urgente. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo en el verso 3 y verso 5 a Nicodemo, en verdad te digo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora, esta frase nunca se usa, la frase de en verdad, excepto en relación con alguna declaración de gran importancia o de gran urgencia. Tan solo en el Evangelio de Juan se encuentra esta frase en verdad, 25 veces. La urgencia. 3 veces le dijo Jesús a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Luego la frase debes nacer de nuevo o se es necesario nacer de nuevo está dicho en una forma imperativa. ¿Sabe lo que es un imperativo, verdad? Es un mandamiento. O se es necesario. No le dijo, si quieres puedes nacer de nuevo. Mira, te ofrezco nacer de nuevo. ¿Cómo ves? No, Nicodemo, ¿quieres salvarte? Necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, es un requisito para la salvación. ¿Cuántos somos salvos? Entonces supongo que todos ya nacimos de nuevo, porque ese es el requisito número 1 para la salvación. Entonces Nicodemo creo que se siente un poco preocupado, y vean la ignorancia de este maestro de Israel acerca del Evangelio, ¿sí? Y la ignorancia abunda también hoy en nuestros días. Y Nicodemo es la más clara ilustración de esta gran ignorancia espiritual que afecta a la humanidad. En los versos 4 y 9, Nicodemo le hace las siguientes preguntas a Jesús. Le dice, bueno, ¿y cómo puede uno nacer siendo viejo? Él ignora todavía de lo que está hablando Jesús. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Se dan cuenta, hermanos? 2 veces se mostró ignorante, nada más y nada menos que el gran maestro de la ley. Nuestro texto, hermanos, nos muestra 2 razones principales por las que Nicodemo fue condenado por esta ignorancia. Número 1, porque tenía que ver con la posición que tenía Nicodemo. ¿Cuál era su posición? Él era un maestro. Y número 2, por el privilegio que tenía Nicodemo. ¿Cuál era el privilegio? Que era un maestro de Israel, del pueblo de Israel. Esta gran ignorancia espiritual que fue encontrada en una persona con una posición tan elevada como la de Nicodemo, hermanos, nos dice que la ignorancia espiritual se puede encontrar en las personas que menos esperamos. Pueden ser en líderes, pueden ser en pastores, que hoy están incluso en posiciones honrosas y muy olorosas, y pueden ser ignorantes del tema del nacer de Dios. Nicodemo tenía un alto lugar de honor. O sea que la ignorancia espiritual se puede manifestar en las personas de niveles más elevados. ¿Sí? A veces son los líderes, hermanos, quienes evidencian una gran ignorancia espiritual. Un día un líder de la iglesia hace tiempo se acercó y me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo en que en el momento de las necesidades de oración, cuando todos oramos,
que toda la gente se pare y ore uno por otro, que le ponga. Yo no estoy de acuerdo. Le dije, ¿por qué no estás de acuerdo? Él me dijo, yo creo que los que tendrían que orar por esas personas son como los más espirituales, los más ungidos, los que tienen más nivel, los que tienen más conocimiento. Le dije, o sea, me estás hablando de ti. O sea, tú te sientes mayor que los demás, ¿no? No me siento, pero sí, dijo, personas como yo. Le dije, ¿sabes cómo se le llama eso? Orgullo espiritual. Y a los altivos el Señor los mira de lejos. Porque Santiago dice que oremos unos por otros. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que la ignorancia de temas tan fundamentales como estos también se puede dar en los niveles más altos de la iglesia. Nicodemo, al tener las escrituras, tenía la manera de poder responder a Jesús el tema del nacer de nuevo con toda facilidad. Las escrituras del Antiguo Testamento hablan lo suficiente del nacer de nuevo, ¿sí? O sea, Nicodemo, cuando Jesús le dijo, mira Nicodemo, la analogía del viento sopla donde quiere, tú lo que necesitas es nacer de nuevo, o sea, es necesario nacer de nuevo, o del agua y del espíritu, etcétera, etcétera. Nicodemo, el gran maestro de la ley, el gran intérprete, el maestro de Israel, ¿sabe lo que debió haber hecho? Debió haber dicho, Señor, quizá te estés refiriendo a lo que dice el Salmo capítulo 51, versículo 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y te aseguro que Jesús le hubiese dicho, exactamente, Nicodemo, eres el maestro de la ley y conoces las escrituras, y ese salmo habla del nuevo nacimiento. Señor, gloria a Dios. Quizá también esto que me estás hablando es aquello que escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, cuando dijo, también te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti y quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y Jesús le hubiese dicho nuevamente, exactamente, Nicodemo, eres el maestro de la ley. Quizá tienes algunas imperfecciones, tienes algunas cosas algunas fallas, imprecisiones, pero ¿sabes qué? Entiendes la escritura. Pero Nicodemo era un ignorante de las cosas más fundamentales del cristianismo básico. ¿Se dan cuenta? El privilegio de Nicodemo en ser una israelita hizo que su ignorancia fuera inexcusable. Y con mayor razón nosotros, que ahora tenemos toda la escritura revelada. Hoy sabemos que el nacer de nuevo es un tema de vida o muerte, ¿no? Termino. Los detalles de esta conversación son muchísimos, pero finalmente el viento sopló sobre Nicodemo. ¿Me entendió? Finalmente Nicodemo nació de nuevo. Gloria a Dios. Él entendió el mensaje de Cristo. Nicodemo lo abrazó en su corazón. Pasó de ser un fariseo adversario de Jesús a un amante y defensor discípulo de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Alguno preguntará si Nicodemo era de los fariseos el mejor. Como Saulo, ¿se acuerdan? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, estudioso a los pies del más grande maestro de aquella época, que era Gamaliel, celoso de las escrituras, pidiendo cartas y consentimiento para arrastrar a los cristianos que andan así de ese nivel era Nicodemo. ¿Cómo sabemos que se convirtió? Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 50, por favor. ¿Cómo podemos saber que el viento sopló sobre Nicodemo y nació de nuevo? Jesús está siendo condenado por ese Sanedrín, por estos fariseos. Lo están llevando a la cruz, lo están condenando injustamente.
Y cuando está viendo todo esto Nicodemo, ya después de la conversación que tuvo con Jesús, les dice Nicodemo a sus compañeros del Sanedrín, a los fariseos, a los abogados que estaban ahí. Por eso dice capítulo 7, verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. O sea, para que no nos equivoquemos de Nicodemo, es el mismo del de la historia, el cual era uno de ellos, del Sanedrín. Verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo defendió. Nadie sabía que ya el viento había soplado. Y ahí se abrió. Imagínense las miradas de sus compañeros, los abogados, los fariseos, volteando a ver a Nicodemo, y le dicen, ahí están, en el siguiente versículo, ¿eres tú también Galileo? No me digas que ya te hiciste cristiano. No me digas que ya eres de ellos tú también. No me digas que tú también ya llevas Biblia bajo el brazo, a menos que digas, no, yo soy de la secreta, yo no. Pero si no es de la secreta, sí. Gloria a Dios, porque Él me compró, Él me salvó, Él me perdonó, me lavó con su sangre preciosa, me dio entrada al reino de los cielos. Soy indigno y Dios ha escrito mi nombre en el libro de la vida y Él dio su vida por la mía. Bueno, respuestas sobran, hermano, para dar testimonio, ¿no? ¿Eres tú también Galileo? Tal vez él guardó silencio y aquellos en su desesperación le dijeron, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa enojados, como diciendo, nuestro maestro resulta que ya es cristiano. ¿Sí? Hermano, ahora vaya al capítulo 19 rápidamente, ya terminé. Versículo 38, otra evidencia de que el viento sopló sobre Nicodemo. Versículo 38, después de todo esto, ya había muerto Jesús, estaba en la cruz. José de Arimatea, ya hablamos de él hace un momento, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, ¿también quién? Pero pudo haber sido otro Nicodemo, ¿verdad? Pero no, porque dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según su costumbre. Era costumbre sepultar entre los judíos. El viento sopló. Le dijo quizá a José de Arimateo, hermano, ¿verdad? Ahora eres mi hermano en la fe. Te acompaño, vamos por el cuerpo de nuestro maestro. Se los entregaron, lo ungió como 100 libras y con amor lo llevaron hasta la tumba que pertenecía a José de Arimateo. Un hombre que no ama a Jesús, un hombre que no ha nacido de nuevo, jamás haría esto por Jesús. El viento sopló sobre Nicodemo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar, ¿sí? Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y le pido al grupo que suban los ministros de alabanza.
Y hoy en este momento tenemos dos auditorios. Uno, los que ya son cristianos, y otro, los que nunca han entregado su vida a Cristo. Pero yo quiero hacer un llamado para los dos al mismo tiempo, porque quizá tú eres cristiano, vienes a la iglesia, pero tienes duda acerca de si ya naciste de nuevo, si ya naciste de Dios. Eso es muy posible. ¿Y por qué tendrías duda? Por tu forma de vivir, porque tu vida no habla de Cristo. Tu hablar, tu pensar, tu tratar a la gente, lo que ves, lo que haces. Quizá no hay diferencia entre ti y la gente que no tiene a Dios, y por eso dudas de tu salvación. A un salvo eso no le debe suceder, porque el que es salvo, que nació de nuevo, está en un proceso de remodelación, de transformación. No quiere decir que no pecamos y que no fallamos, pero lo que significa es que la mayoría de esos pecados que antes nos esclavizaban, los hemos abandonado y los hemos dejado atrás. Y hoy, el día a día, van saliendo los detalles del pecado, los detalles del pecado. Y eso es natural en todos nosotros. Pero una persona que peca como pecaba antes, aunque venga a la iglesia y se diga que es cristiano, no ha soplado el viento sobre usted. Por eso dudas de tu salvación. Y si ese es tu caso, yo te invito a que pases al frente, sin pena, sin vergüenza, por favor, y déjanos orar por ti. El grupo de ministros que está aquí, vamos a orar por ti. Y mientras ustedes pasan al frente, si te sientes dudoso así, el segundo llamado es para las personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Evidentemente nunca has nacido de nuevo. Evidentemente tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y tu forma de pecar es natural, pero ya te has incomodado, porque el Espíritu Santo te ha estado llamando a la salvación. Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. También su palabra dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y si tú quieres rendirle hoy tu vida a Cristo y nacer de nuevo por voluntad del Espíritu Santo, ven a Él, acércate a esta plataforma, tú también. Ven al frente y dile al Señor: Señor, yo quiero que el viento sople sobre mí también. Los demás inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a estar intercediendo por los de aquí al frente. Si es primera vez que vas a venir a los pies de Cristo, ven rápidamente, tú también. En la mañana hubo mucha gente aquí al frente y yo doy gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo ha hecho sensible a su pueblo de reconocer. Y lo que queremos hacer es llevarte a Cristo, llevarte una reconciliación con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que sople sobre ti, que sople sobre ti, que te permita, por su soberana voluntad y su gracia, que experimentes esta preciosa experiencia, valga la redundancia, del nacer de nuevo. Si Nicodemo, siendo el hombre más religioso, el maestro de Israel, tuvo la necesidad, ¿cuánto más aquellos que ni siquiera tenemos ese nivel? Lo único que el Señor nos pide es humildad. Así que si hay alguien más con humildad, venga acá y reconcíliense con Dios, y otros entreguen su vida a Cristo. Deja que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Deja que la bondad de Dios se manifieste en tu vida. No cierres tu corazón, ábrele tu corazón a Dios por completo. Por algo su palabra dice: hijo mío, dame tu corazón. Dáselo por completo. No guardes nada para ti. Hay cosas ahí que te estorban para que crezcas. No dejes que esos estorbos maten tu vida espiritual, al punto de que un día te encuentres perdido. Sigan orando, nadie se distraiga. Déjenme decirles algo más. Todos sabemos y todos nos enteramos de
la tragedia y la desgracia que sucedió en estos días con este incendio, esta explosión que hubo en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Mucha gente murió. Y uno de ellos gritaba y decía: me muero, ayúdenme, me muero. Y la gente de ahí, a como podía, le decía: revuélcate en la tierra, revuélcate en la tierra, para apaciguar el dolor y darle un poco de esperanza. Y él seguía diciendo: ayúdenme, me muero. El dolor debió haber sido terrible. No esperes a quemarte en las llamas del infierno para pedir ayuda. Pídele ayuda hoy que tienes vida. Pídele la ayuda hoy que el Espíritu Santo todavía está disponible y quiere soplar sobre tu vida. No le cierres tu corazón. No mueras en tus pecados. Mejor vive para la gloria de Dios. Levanten sus manos y toda la iglesia también se pone de pie y levantamos nuestras manos. Y vamos a orar. Comiencen a ministrarles, hermanos ministros, a ellos. Osberto, ayúdame. Papá, ayúdame también, por favor. Vamos a orar por ellos. Ministrenlos, llévenlos a ese clamor de reconocimiento de su pecado, a pedirle al Espíritu Santo que sople sobre ellos. Y ustedes que están aquí, pídanle perdón a Dios de cada pecado. No esperes a morir en tus pecados. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Oremos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Señor, y el viento sopló, Señor, sobre muchos de los que estamos aquí. Gracias a Dios. El viento ha soplado y ha traído en nosotros ese nacer de Dios, ese nacer de nuevo. Y hoy podemos ser nuevas criaturas, nueva creación por la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero aquí hay muchos hermanos y amigos, Señor, que están dudando de su salvación, que están dudando si nacieron de nuevo, porque ellos están testificando y están diciendo que han pecado mucho, Señor, que han abierto puertas al mal, al mundo, al enemigo, y no han vivido dignamente, piadosamente, Señor. Y ellos, dudando de su salvación, vienen a ti porque quizás, Señor, ni siquiera eran salvos, porque ni siquiera habían nacido de nuevo, y quizá ya teniendo años de reunirse. Pero tú no quieres ver eso hoy, sino hoy quieres ver una reconciliación y una oportunidad. Espíritu Santo, sopla sobre ellos, produce el nacer de nuevo para que haya salvación verdadera. Y también, Señor, sobre las nuevas personas que están aquí, que nunca han rendido su vida, hoy te la rinden, hoy te la dan, hoy reconocen que tú eres el Maestro, que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que fuera de ti no hay quien salve, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que nadie va al Padre si no es a través de ti. Ellos reconocen que solo la sangre de Cristo derramada es la única que tiene poder para perdonar sus pecados, para lavar sus iniquidades. Es lo único que tiene poder para volverlos blancos, Señor, como la nieve, aunque sus pecados fuesen rojos como el carmesí, como la grana, Señor, y serán blancos como la blanca lana. Todos están aquí, Señor, en el mismo sentir y en la misma necesidad. Y no solo ellos, todos los que estamos aquí en la iglesia, Señor. Concédenos, Señor, concédenos tu bendición, tu presencia, Señor, del Espíritu Santo en aquellos que necesitan nacer de nuevo, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias,
ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Tómame, Señor. Todos una vez más. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida.
sopla sobre cada uno aquí. Pues es necesario nacer de nuevo. Fuerte al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, toma mi corazón, yo necesito que cambies completamente mi vida, toma mi ser, Señor Jesús, una última vez, ayúdame, querido Señor, toma mi corazón, yo necesito que cambies completamente mi vida, toma mi ser, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha hallado cabida en nosotros. Hoy sabemos que tu palabra no volvió vacía a ti, sino que está haciendo y seguirá siendo aquello para lo cual fue enviada. Gracias por tu poderosa palabra, Señor, por este día especial. Es el día del Señor. Es el día del Señor donde tu iglesia y tus hijos no lo dejamos pasar, no lo perdemos, Señor, sino que lo dedicamos para tu adoración y para recibir tu palabra. Señor, antes de irnos te queremos pedir, como siempre, que tú bendigas, Señor, a todo hermano en necesidad. Si hay alguien que está enfermo, Señor, te pedimos que lo sanes en el nombre de Jesús. Cualquier dolor, cualquier enfermedad, Señor, cualquier cosa, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que lo sanes. Si hay alguna persona en pobreza, en necesidad, prospérale, bendícele, Señor, dale los medios para salir adelante. Si alguien, Señor, tiene problemas en sus hogares, con su esposa, con sus hijos, también bendícele, Señor, dales la respuesta a su necesidad. Y a cada siervo tuyo que estamos aquí, seamos los pastores o diáconos, ancianos, servidores, ministros, cualquiera que sea, también concédenos más de tu gracia, Señor. Despídenos en paz, guárdanos del hombre violento, Señor, guárdanos de las tragedias, escóndenos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte, amén y amén.